Bendiciones para todos los que estáis viendo este vídeo de estudio bíblico sistemático que hacemos cada semana para los hermanos de las diferentes congregaciones berea de México, Perú, Colombia, España, Argentina, Italia, Estados Unidos, etc. Pero también para todos los amigos que están interesados en conocer más sobre las cosas del Señor. Continuamos estudiando la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, pero antes de continuar con el estudio vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude y nos guíe en el estudio de la palabra. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, que nos hayas dejado esta palabra hermosa, que podemos escudriñar, investigar, indagar, a fin de poder entenderte, poder conocerte y poder hacer tu voluntad, Señor. Gracias por aquellos santos hombres que escribieron siendo inspirados por ti, Señor. Gracias porque esas palabras hermosas que han quedado registradas en la Sagrada Escritura son el pan nuestro de cada día, que nos mantiene firmes en la fe y que nos ayuda a entender las cosas del Espíritu. Danos entendimiento para comprender tu palabra y danos valor y fuerza para poder vivirla. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios y hoy estamos en el capítulo 2. Vamos a leer los versículos desde el 17 hasta el final del capítulo, hasta el 29. Es una larga porción de la Escritura, pero como es un solo tema, conviene que lo estudiemos en su conjunto. Romanos capítulo 2, versículo 17 hasta el 29. Espero que ya tengan ahí papel y lápiz para tomar apuntes. Y aquí dice el apóstol Pablo que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido en la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovechas y guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, ¿te condenará a ti? Que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bueno, como han podido comprobar, es una lectura un poquito larga. Este es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Y tiene algunas palabras raras, circuncisión, incircuncisión. Bueno, yo les explico lo que es eso. La circuncisión es lo que nosotros llamamos hoy la fimosis. Es decir, es una operación que se hace en el pene masculino, cortando el prepucio, y que servía como señal de pertenencia al pueblo de Dios.
ser circunciso significaba pertenecer al pueblo de Dios. Los que eran gentiles, los otros pueblos, no practicaban la circuncisión. Por tanto, la circuncisión era como una señal externa de formar parte del pueblo de Dios. Ahora, como digo, como toda esta porción que acabamos de leer es un solo tema en realidad, vamos a meditarlo en su conjunto, ¿ok? Porque el tema del que se trata aquí no es otro que el de la hipocresía religiosa. La hipocresía que lleva a algunos religiosos a condenar en los demás lo que ellos mismos practican. Es decir, condenan a los demás mientras que ellos hacen exactamente lo mismo. Los judíos eran gente muy religiosa y los romanos no se quedaban atrás. Pero no por eso estaban justificados delante de Dios, sino que sabemos, por la palabra de Dios, que solo por fe en Jesucristo podemos ser libres de toda condenación. Las actitudes religiosas no bastan. Todos admiramos a aquellas personas que son capaces de mostrar una piedad manifiesta. Es decir, que oran con regularidad, que lo hacen en público, con oraciones hermosas, que siempre están asistiendo a todas las actividades de la iglesia y muestran una actitud piadosa. Admiramos a ese tipo de personas. El problema con algunas de esas personas es que en realidad son religiosos que suelen confiar en su propia moral religiosa, en su propia religión, para tener una buena relación con Dios. Y ahí es donde está el problema. Porque Pablo nos enseña en este pasaje que no es suficiente tener una religión. No es suficiente ser moralista. El verdadero creyente es aceptado por su unión con Cristo, por su relación personal con Cristo, no por su propia justicia, sino porque ha sido justificado por la fe en el Hijo de Dios. La clave de toda esta porción bíblica está en el verso 24, que acabamos de leer. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los judíos, que eran el pueblo de Dios, que tenían el conocimiento de la ley, el conocimiento de la voluntad de Dios, ellos mismos eran causantes de que el nombre de Dios estuviese siendo blasfemado. Ahora, es muy importante, lo digo como un consejo para cuando estudiéis las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, aquí en este versículo 24, la Biblia que yo tengo, la Reina Valera del 60, esta es de la editorial Broadman Holtman Publisher. En el versículo 24 hay una referencia cruzada con Isaías 52:5. Es decir, aquí me está diciendo que este texto, el de Romanos 2:24, está relacionado con Isaías 52:5. Pero no es así. Es decir, no siempre las referencias que encontramos en la Biblia relacionando un texto con otros están bien relacionados. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Vamos a tirar del hilo, como a mí me gusta decir. Es decir, vamos a investigar, vamos a profundizar. ¿De qué se nos está hablando aquí en este versículo, en el versículo 24? De que el pueblo de Dios profanaba el nombre de Dios. Ahora, esto tiene que ver, en todo caso, con Levítico, capítulo 22, versículos del 31 al 33. Vamos a verlo. Levítico, capítulo 22, versículos del 21 al 23. Dice ahí, Levítico 22, 31. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Esta es una exhortación de Dios a su pueblo. Yo, Jehová, y no profanéis mi santo nombre. Subrayen eso. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado
en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová. Es decir, Dios está ordenando a su pueblo que guarden sus mandamientos y los cumplan, porque de esa manera están glorificando, santificando el nombre de Dios. Pero si no guardan sus mandamientos, si no los cumplen, entonces estarán profanando el nombre de Dios, y los gentiles, al ver que el pueblo de Dios no respeta a su Dios, blasfemarán contra el Dios de los cielos y de la tierra. Aquí tenemos el mandamiento claro de Dios de no profanar su santo nombre. Dios debía ser santificado por los hijos de su pueblo. Pero Pablo, en Romanos capítulo 2, versículo 24, está citando la Escritura, diciendo que el santo nombre de Dios estaba siendo blasfemado entre los gentiles por causa de su propio pueblo. Romanos 2, 24. Porque como está escrito, ahí está haciendo una referencia. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esta referencia, ese vosotros aquí, es una referencia a los judíos. Recuerden que en las semanas anteriores vimos que Pablo está reprendiendo a los judíos de Roma porque juzgaban a los gentiles cuando ellos mismos no eran fieles a Dios. Juzgaban a los gentiles porque no eran judíos, porque no conocían la ley, pero ellos que sí la conocían, no la guardaban. Como dije antes, esto es una cita, pero no es de Isaías. Como consta aquí en la Reina Valera del 60 en la editorial Hoffman. Recuerden que esto no tiene que ver, las citas cruzadas, las referencias cruzadas, no tienen que ver con el texto en sí, sino con el que interpreta el texto. ¿Ok? Pero en realidad, si leemos Isaías 52, 5, Isaías capítulo 52, versículo 5, ahí dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice el Señor. Ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice el Señor, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Como ustedes pueden apreciar, sí, aquí habla de que el nombre de Dios estaba siendo blasfemado. Pero no como dice Pablo en Romanos 2:24, por causa del mismo pueblo de Dios. Isaías se refiere a que el nombre de Dios era blasfemado porque otras naciones estaban enseñoreándose de su pueblo. No por causa del pueblo, sino porque otras naciones estaban enseñoreando de ellos. Por tanto, no era el pueblo de Israel el que estaba profanando el nombre de Dios, sino que estaba siendo profanado por las demás naciones que esclavizaban a Israel. Ahora bien, hay otro texto, que es el que realmente Pablo está citando aquí. En Romanos 2:24, Pablo está citando, porque dice, como está escrito. Ahora, ¿dónde está escrito que Israel profanaba el nombre de Dios? Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 36, versículos del 21 al 23. Ezequiel 36, del 21 al 23. Ahí dice el Señor lo siguiente. Fíjense, porque esto es una palabra muy fuerte. Y es importante que la entendamos. Prestemos atención a lo que vamos a leer, porque este es el pasaje que realmente Pablo está citando en Romanos capítulo 2, versículo 24. Dice, pero he tenido dolor. Está hablando Dios a su pueblo. Y le dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por causa, es decir, por la casa de Israel, entre las naciones a donde fueron. ¿Ven como aquí sí es Israel el que está profanando el nombre de Dios? He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, le dice el Señor a Ezequiel, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré, dice el Señor, mi santo nombre.
profanado entre vosotros en las naciones, entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Este pasaje me trae a la memoria las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la oración modelo, la oración del Padre Nuestro, en la que Él comienza diciendo que debemos orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo capítulo 6, versículo 9. Santificado sea tu nombre. Es decir, como ven, la primera frase que encontramos en la oración modelo, aunque a mí me habían enseñado que se trataba de una expresión de alabanza, santificado sea tu nombre, no. A la luz de lo que hemos estado viendo en Ezequiel capítulo 36 y en el pasaje anterior también de Levítico, lo que vemos realmente, lo que nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo nos está enseñando a pedir que el nombre santo de Dios siga siendo santificado. Es decir, que no sea profanado, que no sea blasfemado, mucho menos por causa nuestra. Alguno podrá preguntar, pero bueno, ¿acaso el nombre de Dios no es santo? Claro que lo es. Precisamente por eso Dios mandó que su pueblo lo honrase y que no lo profanara. El problema es que los hijos de Israel no fueron fieles en santificar el nombre de Dios. Pero la auténtica cuestión que a nosotros nos compete en este momento es responder si nosotros, los gentiles que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, estamos santificando el nombre de Dios, o si también nosotros mismos lo estamos profanando, como lo hicieron los judíos. Los judíos conocían los hechos maravillosos de Dios. Nosotros también. Por su conocimiento de Él, el conocimiento que los judíos tenían de Dios, debían vivir en una absoluta dependencia y obediencia a Dios en todas las áreas de su vida. También nosotros. Pero la verdad es que no lo hacían, sino que confiaban en sus obras, en sus tradiciones, y pretendían que por el hecho de ser judíos ya debían ser justificados. ¿Y nosotros? Pablo los corrige de frente. Y al mismo tiempo, esta corrección que Pablo le hace a los judíos de aquel tiempo debe también corregirnos a nosotros. Es una exhortación que debemos meditar y tener en cuenta. Porque no solo los judíos del tiempo de Pablo eran hipócritas. Hoy, en medio de la iglesia, también hay hipócritas. Gente que cree que por ser cristianos, entre comillas, por ser católico, por ser evangélico, por ir a la iglesia, por cumplir con ciertas normas de la religión, ya están justificados. Lo que Pablo viene a decir con este pasaje es que no es así. A todos nosotros nos gustaría que todo el mundo fuese cristiano. Yo estoy seguro de que todos los cristianos quisiéramos que el mundo entero se convirtiera a Cristo. Sin embargo, el mayor obstáculo que impide que muchas personas se acerquen a la fe de Jesucristo es la hipocresía de aquellos que se hacen llamar cristianos, cuyas vidas desmienten sus palabras. Es cierto que ninguna excusa les valdrá cuando sean juzgados ante el trono de la gracia. Más bien pesará en contra de todos ellos el haber conocido la verdad de la palabra de Dios y el haber vivido como si no la conociera. Pues Dios se lo demandará. A veces admiramos a personas que tienen un gran conocimiento de la Escritura. El hermano tal es que cuando habla, conoce tantos textos de la Biblia.
Eso no es lo importante, hermano. Lo importante es que su conocimiento de la palabra de Dios sea equilibrado o balanceado por su estilo de vida. Si solo tiene conocimiento, pero su vida no refleja, es decir, no aplica ese conocimiento a su propia vida, cuanto más conocimiento tenga, mayor condenación alcanzará para él. A lo largo de la historia, hemos visto intentos de todo tipo por convertir al mundo a la fe de Cristo. La mal llamada, o sea, la conquista del mal llamado Nuevo Mundo fue un claro ejemplo de eso, ¿verdad? Pero no solo los católicos, en su afán de poder político y económico, cometieron errores en ese sentido. La historia cuenta que también dentro de la iglesia protestante o evangélica se dan ese tipo de cosas. Por ejemplo, Juan Calvino pretendió imponer, tanto en Ginebra como en Basilea, un gobierno teocrático, es decir, el gobierno conforme a la voluntad de Dios. El problema con esos intentos es que al final, en su afán de imponer a la fuerza la voluntad de Dios a los incrédulos, acaban actuando como aquellos a los cuales ellos condenaban. Es decir, Calvino condenaba al Papa de Roma por atribuirse facultades que Dios no le había dado. Pero acabó él haciendo justamente lo mismo, persiguiendo a todos cuantos no estaban de acuerdo con sus ideas, hasta el extremo de desear la muerte y de consentirla en aquellos que se atrevían a contradecirle. Yo sé que hay muchos calvinistas que les molesta que se comenten estas cosas, pero es historia y está ahí para que la conozcan. Mandó arrestar al médico Bolsec y lo condenó al exilio porque no estaba de acuerdo con sus ideas. En 1546, Juan Calvino, en una carta a Farel, afirmaba que si el médico Miguel Servet ponía los pies en Ginebra, no saldría vivo. Literalmente hablando. Finalmente Miguel Servet fue apresado, sentenciado y condenado a muerte, a morir en la hoguera, junto con todos sus libros. Y esto con el beneplácito de Juan Calvino. A esto se le llamó la Inquisición protestante. ¿No es lo que condena Pablo en esta epístola a los romanos? Es decir, que condenando en los demás, ¿tú acabes haciendo lo mismo? La fe de Jesucristo no es una religión que se puede imponer a la fuerza. Ni Dios mismo lo hace, hermanos. Aunque Él sí podría hacerlo, si hubiera querido. Pero nosotros sabemos que al Dios Todopoderoso no le hubiese costado absolutamente nada obligar a todo el mundo a creer, a ser buenas personas, buenos cristianos. Pero no lo hizo así. Dios no quiso obligar a nadie a creer, ni a que hiciera su voluntad. No lo hizo. Es más, lo que hizo fue dar libertad al ser humano para que cada cual decidiera si querían o no creer, o rehusar creer, como lo tenemos claro en Juan 3:36. Desgraciadamente, actualmente, igual que antaño, hay muchos que, haciéndose llamar cristianos, en realidad profanan el nombre santo de Dios, por causa de los cuales el nombre de Dios es blasfemado. No porque Dios sea malo, sino porque lo son aquellos que dicen representarle. Aunque muchos sigan a Calvino y lo idolatren como si fuera un verdadero siervo de Dios, en realidad, el santo nombre de Dios, hasta el día de hoy, 500 años más tarde de Juan Calvino,
sigue siendo profanado y blasfemado por su fanatismo y por su locura. Esto sin hablar del daño que a la Iglesia de Cristo han hecho y siguen haciendo sus falsas doctrinas y herejías. Hasta el día de hoy han dividido a la Iglesia. Si seguimos con el pasaje de hoy, Romanos capítulo 2 del 17 al 29, vemos que Pablo compara lo religioso con los obedientes. La circuncisión, como decía, era para el judío la señal externa de que pertenecía al pueblo de Dios. Ahora, si cambiamos la circuncisión por religión o fe y la incircuncisión por incredulidad o falta de fe, y cuando leemos ley ponemos voluntad de Dios, nos ayudará a entender mucho mejor este pasaje. Inténtenlo. Donde leen circuncisión, lean religión o fe. Y donde leen incircuncisión, mentalmente cámbialo por incredulidad, por falta de fe. Y vamos a ver, fíjense, haciendo un ejercicio de paráfrasis bíblica, vamos a ver cómo sonaría este pasaje. Dice, pues en verdad la fe aprovecha, dice ahí, versículo 25, ¿no? Pues en verdad la fe aprovecha, donde dice circuncisión ponemos fe, si haces la voluntad de Dios, es decir, sin cumplir la ley. Pero si eres transgresor de la voluntad de Dios, tu fe viene a ser incredulidad. Si pues el no creyente guardare la voluntad de Dios, ¿no será tenida su falta de fe como fe? Y el que físicamente es incrédulo, pero guarda perfectamente la voluntad de Dios, ¿te condenará a ti? Porque con la letra de la voluntad de Dios y con la fe eres transgresor de la voluntad de Dios. Pues no es judío o no es creyente el que lo es exteriormente, ni es la fe la que te hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la fe es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En definitiva, hermanos, lo que viene a decir aquí el apóstol Pablo es que lo importante no es la fe religiosa, sino que de corazón puro y sincero obedezcas a Dios. Porque cuando la terquedad del corazón humano se opone a Dios, da igual que tengas fe o que seas religioso o no, sencillamente no serás agradable a Dios. Mientras que si eres conocedor de la voluntad de Dios y caminas en ella, serás alabado por Él. Incluso si no conoces la voluntad de Dios, pero actúa como si la conocieras y la respetas, igualmente serás alabado por Dios. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en este pasaje. Algunos han tomado estos versículos para afirmar que la iglesia es el Israel espiritual y que Israel es la iglesia. Y no, miren, no se metan en ese fregado porque no tiene nada que ver el atún con el betún. Los circuncisos de corazón no tenemos nada que ver con los circuncisos de la carne. Nada más lejos de la verdad. Confundir a la iglesia con Israel o a Israel con la iglesia es absolutamente un ejercicio de interpretación infantil de la palabra de Dios. No tratemos ese asunto ahora porque el tiempo y el tema no da para más. Pero las diferencias entre Israel y la iglesia las tienen relacionadas en un estudio que pueden descargar gratuitamente en nuestra página web en preguntas y respuestas. Recuerden www.iglesia-berea.com. Ahora lo que conviene aquí es que hagamos un pequeño resumen de lo que hemos aprendido en esta porción de la palabra de Dios. Y que a saber, tiene que ver con lo siguiente. Pablo pone el énfasis en el hecho de que el único verdadero judío es aquel que lo es internamente, no externamente. Los judíos esperaban alcanzar la eternidad por el hecho de ser judíos. Como algunos hoy
creen que alcanzarán la eternidad por el hecho de llamarse católico, evangélico o cristiano, o como quiera llamarse. Si algo deja claro el apóstol en este pasaje de las Escrituras, es que las prácticas religiosas de los judíos no le justificaban delante de Dios. Porque la religión, sea cual sea, judía, evangélica, como tú quieras, no justifica ni salva a nadie. Mucho menos a los hipócritas que dicen, pero no hacen. No te engañes por la falsa seguridad que te da tu religiosidad. Si no va acompañada de obediencia a la palabra de Dios, tu religiosidad no es nada. Dios no se deja impresionar por nuestras muestras externas de religiosidad, sino que Él conoce el corazón de todos nosotros. Lo que vale no es lo que dices, es lo que vives. Como cristianos, tenemos el deber de honrar a Dios, de santificar su nombre, de no profanarlo, para que no blasfemen contra Él. Muchos dicen ser cristianos, pero con sus hechos lo niegan y de ese modo profanan el santo nombre de Dios. De modo que si tú te crees cristiano, pero no estás obedeciendo la palabra de Dios, te engañas a ti mismo. El nuevo nacimiento se manifiesta en una vida sujeta a la voluntad de Dios. Y esto es muy importante que lo entiendan, hermanos, porque la religión no salva. La fe que salva es la fe que transforma. Si tu vida no ha sido transformada por el poder del Evangelio, entonces tú no eres cristiano, aunque te lo creas. Aunque vayas a la iglesia todos los días, da igual. Ir todos los días a un taller de mecánica no te convierte en coche, ni tampoco en mecánico. Hay personas que confían en su religiosidad o en su conocimiento. Pero el conocimiento, si no lo vives, no te sirve. Y esto es muy importante entenderlo. Yo les animo, hermanos, a que hagamos un examen de conciencia. Oigamos las palabras de Pablo, meditemos en ellas. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a sintonizar nuestra vida con la voluntad de Dios. Porque es lo que debemos hacer. Oremos, hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude a poner su palabra por obra. En el nombre de Jesús. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Esta palabra hermosa que tú nos dejas para que nosotros la meditemos. Gracias. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Ayúdanos a practicarla, a ponerla por obra. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo para vivir conforme a tu voluntad. Señor, llévate la gloria y la honra en todas las cosas. Abre nuestra mente y nuestro corazón y cámbianos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a que compartan estos vídeos con otras personas, con amigos, con familiares, que comenten en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, porque tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer que la palabra de Dios siga corriendo y siendo glorificada en un mundo que cada vez le presta menos atención a las cosas de Dios. Seamos colaboradores con Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo para todos y hasta el próximo día.